este vídeo vamos a ver el balance energético de la glucosa, es decir, vamos a calcular cuántas moléculas de ATP se obtienen de la respiración completa de una molécula de glucosa. Entonces, como veis, ya tengo la pizarra preparada para ir por las sucesivas fases hasta llegar a la cadena respiratoria y calcular el resultado final que iremos poniendo aquí. Empezamos con la glucólisis. En la glucólisis, una glucosa, en una primera fase, se convierte en dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Y en la segunda fase se convierte en dos moléculas de piruvato. En esta primera fase, dos moléculas de ATP se convierten en dos moléculas de ADP al fosforilar dos veces a la glucosa. En esta segunda fase, por cada molécula de glucosa se nos producen dos moléculas de ATP, pero como son dos moléculas, pues entonces 4 ADPs se convierten en 4 ATPs. Pero además, dos moléculas de NAD+ se convierten en dos moléculas de NADH. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, el piruvato, para entrar en la mitocondria, porque todo esto ha sido en el citoplasma, ¿veis aquí la pared de la mitocondria? El piruvato, como digo, para entrar en la mitocondria, se tiene que descarboxilar y se convierte en acetilcoenzima A. En este proceso se van a formar, como son dos moléculas, pues se van a formar otras dos NAD+ que se convierten en NADH. ¿De acuerdo? Y se forman dos moléculas, que no lo había puesto, de acetilcoenzima A. Ahora bien, el acetilcoenzima A se va a descarboxilar, va a perder los dos carbonos del acetato en el ciclo de Krebs. Y por cada acetilcoenzima A, en el ciclo de Krebs se formaban, recordad, 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH2 y un ATP, que en realidad era un GTP, que luego se podía usar para sintetizar ATP. Luego también se fabrica ATP. Entonces, se nos están formando, como son dos moléculas de acetilcoenzima A, se nos van a formar 6 moléculas de NADH, 2 moléculas de FADH2 y 2 moléculas de ATP. Bien, hasta aquí. Es decir, hagamos el recuento. Hasta ahora llevamos 2 ATP del ciclo de Krebs, más 4 de la segunda fase de la glucólisis, 6, menos 2 que se consumen en la primera fase, 4 ATP llevamos hasta ahora. Pero llevamos 6 y 2, 8 y 2, 10, perdón, 6 y 2, 8, estos son FAD, 6 y 2, 8 NADH que se han formado dentro de la mitocondria y otros 2 que se han formado en el citoplasma. 2 moléculas de FADH2, los ATP ya los habíamos contado. Entonces, ahora, el NADH y el FADH2 van a entrar en la cadena respiratoria. ¿Cuántos son? Pues son
6 y 2, 8. Y estos dos, ahora venimos a por ellos. 6 y 2, 8. Y 2 FAD. H2. En la cadena respiratoria, por cada NADH se forman 3 ATP y por cada FADH2 se forman 2 ATP. Luego, esto va a dar lugar a 8 por 3, 24 ATPs y 2 por 2, 4 ATPs más. Bien, y estos dos que se han formado en el citoplasma. Bien, pues estos dos tienen que entrar dentro de la mitocondria para entrar en la cadena respiratoria. Lo que ocurre es que pueden entrar de dos formas distintas, digamos. En realidad, para atravesar las dos membranas de la mitocondria y llegar al estroma, que es donde están las partículas F, utilizan la ayuda de unas proteínas que se llaman lanzaderas. Hay dos lanzaderas distintas. Está la lanzadera del glicerol fosfato y la lanzadera del malato aspartato. Esto en realidad no lo tenéis por qué saber, y a nivel de segundo de bachillerato normalmente se dice que estos dos NADH, para entrar en la mitocondria, se oxidan a NAD+, pero el poder reductor no lo transfieren dentro de la mitocondria a otra molécula de NAD, sino al FAD. Es decir, 2 FAD se convierten en 2 FAD H2. ¿De acuerdo? Vamos a poner estos para que veáis que son de fuera de la mitocondria, pues vamos a ponerlos rodeaditos en colorado. Entonces serían otros 2 de FADH2 que nos producirían 2 por 2, otros 4 ATP. ¿De acuerdo? Y entonces ahora podemos hacer la cuenta. Si hacemos la cuenta así, vamos a hacer una división. Tenemos, vamos a contar ATP. 24 y 4, 28. Y 4, 32. 32 y 2, 34. 34 y 4, 38. Menos 2, 36 ATP. Es decir, concluimos que de la respiración completa de una molécula de glucosa se obtienen 36 ATP. Pero esa respuesta no es totalmente correcta. Veréis, aunque es la respuesta común que se da a vuestro nivel, os la voy a dar bien porque podéis ponerla bien perfectamente si os cayera esto en selectividad. Esta es la lanzadera del glicerol fosfato, pero cuando estos NAD atraviesan las membranas mitocondriales utilizando la lanzadera del malato aspartato, sí transfieren el poder reductor a otro NAD. Es decir, en este caso, vamos a ponerlo en otro color para que veáis que es lo mismo, son estos dos. Bueno, podemos hacer así. Ahora voy a borrar en condiciones. Podemos hacer así. Si utilizan esta lanzadera, entonces sí que transfieren el poder reductor a dos moléculas de NAD+, que se convierten en dos moléculas. Con la mano borra mal esto. H. Y estas dos moléculas entonces nos proporcionarían 2 por 3, 6 ATP.
Entonces, si en vez de contar estos 4, contamos estos 6, tenemos 6 y 4, 10, y 24, 34, 36, 40, menos 2, 38 ATP. Pero, entonces, ¿con qué respuesta nos quedamos? Sabemos por dónde va a entrar el poder reductor. Va a utilizar la lanzadera del glicerolfosfato o la del malato aspartato. Pues normalmente utiliza en la misma proporción una que otra, 50-50, ¿no? La mitad de las veces por un lado, la mitad de las veces por otro. Entonces, digamos que la mitad de las veces son 36 ATP y la mitad de las veces son 38 ATP. Entonces la respuesta que se acepta como correcta es la media entre las dos, 37 ATPs. Y esto es lo que normalmente se acepta como balance energético de la glucosa, es decir, 37 ATP se producen de la respiración completa de una molécula de glucosa. La respuesta correcta tampoco es 37, porque, bueno, veréis, todo esto no deja de ser más que una aproximación, en fin, ni realmente se producen 3 ATP por cadena de H, no llega, es un poquito menos, ni 2 por cadena de H2, tampoco, siempre hay una pérdida, a lo mejor sí podemos decir que en el ciclo de Krebs en cada vuelta se forma una molécula de ATP, pero realmente no llega, a lo mejor de cada 10 vueltas se forman 9 moléculas, y así. Entonces la respuesta más aproximada a la realidad es que lo que se viene a obtener son unos 35 ATP. Pero vaya, si dais la respuesta, tanto la primera, que son 36, diciendo que el NAD transfiere el poder reductor al FAD, son 36, como si decís la respuesta más correcta, de 36 unas veces, 38 otras, luego la media es 37, son perfectamente correctas las dos y van a servir las dos. Espero que lo hayáis entendido.